Soy Fermín Bocos y vengo a presentar mi último libro. Se llama Viaje a las puertas del infierno. Es un libro que es el resultado de una veintena de viajes a lugares, unos cercanos, como por ejemplo, pues donde estamos, el Escorial en la provincia de Madrid o el monasterio de Rábida en Huelva, u otros bastante ya más alejados de nosotros, no sé, un templo dedicado al diablo en pleno centro de Tokio, el Necromanteion, que era el oráculo de los muertos, que está en el norte de Grecia, o donde profetizaba la Sibila de Cumas en Nápoles. Es fundamentalmente un libro de historias de la antigüedad, visitado con los ojos de un periodista del siglo XXI y recorrido por el intento de búsqueda a una respuesta. ¿Qué ha pasado en nuestro mundo del siglo XXI con el temor al infierno? Durante más de 20 siglos, el temor al infierno, el temor a las consecuencias del castigo que podía aparejar un tipo de conducta contraria a las normas dominantes, ha tenido metida entre camisas de miedo a la humanidad y de repente parece que ha desaparecido. Bueno, pues esa preocupación que yo vinculo con la angustia de algunos seres humanos ante el silencio de Dios es un poco el motor de este libro, que fundamentalmente es un libro de viajes y de historia. Desde luego no es un libro satánico. Hemos sustituido el temor a las consecuencias de una conducta contraria a las normas por un gran desconcierto, por ese vacío o ese silencio al que yo me refería antes, que es lo que probablemente a unos angustia y a otros por lo menos inquieta, el silencio de Dios. Un silencio que curiosamente nuestros antepasados podían conjugar de manera casi cotidiana. Me refiero a los oráculos. Y este libro también es un recorrido por diferentes lugares de nuestra geografía mediterránea donde hubo un oráculo. Un oráculo, Delfos, Dordona, Claro en Turquía, o Cumas en Nápoles, donde, como decía antes, profetizaba la Sibila, que no tenía que necesariamente centrarse en los asuntos de Estado, aunque también los poderosos de cada época antes de una batalla. Los amigos que hayan visto la película Los 300, Termópilas y demás, sabrán que fue consultado el oráculo y después también para intervenir o no los espartanos en Salamina. Pero bueno, eso era, digamos, la alta política. Pero en lo cotidiano, la gente corriente, como la mayor parte de los ciudadanos y del grupo social al que pertenecemos, la mayoría, también consultaba los oráculos. Lo hacía un poco a la manera de los que llaman ahora a los especialistas del tarot o acuden a las consultas de los psiquiatras. ¿Para qué? Pues para que les resolvieran desde el cielo, los dioses a los que consultaban, lo que les angustiaba. Debo, no sé, cerrar un negocio, debo vender las tierras a alguien con el que no acabo de fiarme, me puedo casar en septiembre cuando no sé qué, espero a que la vaca traiga el ternero, para decir cosas tan cotidianas como estas han aparecido en miles de ostracones, en restos de cerámica alrededor de algunos de los oráculos, donde ingenuamente escribían su petición para que los sacerdotes la elevaran, previo pago, lógicamente, de una contribución a beneficio de la institución, para que la elevaran a los dioses. Bueno, casi todo cambia, pero fundamentalmente lo que hace es transformarse. En el fondo seguimos siendo los mismos seres humanos con las mismas angustias. Si me permites, hablando de lo que hablábamos antes de la adaptación, si sustituimos el término diablo por la palabra mal, ¿es que alguien duda de que el mal existe? Basta que abrir un telediario a cualquier hora, un telenoticiario, abrir un periódico, incluso sin necesidad de abrirlo en la portada, tenemos todos los días, ahora mismo, en el origen de la crisis de los refugiados, está el mal, está el Estado Islámico, está presionando, está la guerra de Siria, están los bombardeos, está el machacar a la población, gente que se proclama en tiempo de paz como hermanos. El mal no existe. ¿Alguien puede negar que exista el mal? Decía Baudelaire, el gran Charles Baudelaire, que la mayor habilidad del diablo, una de sus muchas habilidades, era habernos convencido de que no existe. La osadía, digamos, o la curiosidad propia de los periodistas, en definitiva yo soy un periodista que escribe libros, pero no he dejado de ser periodista, me llevó a preguntarle directamente y en frío, en el monasterio de la Rábida, en el sur de España, a un monje franciscano, el padre Francisco García, que es el monje prior, el padre prior, directamente decir: perdone padre, ¿necesita usted algo? Dice: ¿buscaba usted algo? Digo: sí. ¿Sabe usted dónde está la puerta del infierno? El hombre se quedó sorprendido. Digo: no se asuste usted, le enseñé un libro que llevaba de Adolf Schulten, donde mire, aquí hay una cita, etcétera, tal, y él mismo
Luego dijo, pues tenemos unos libros aquí en la biblioteca, libros donde explicaban la propia historia del cenobio, y efectivamente, en tiempos, en la Rábida, había un escenario, el Prado de los Sacrificios, donde se realizaban sacrificios humanos. ¿Para propiciar qué? Para propiciar las cosechas. ¿Y qué es lo que dicen este historiador? ¿Qué es lo que dice este historiador y otro más moderno que se llama Robin Lane Fox? Que probablemente el oráculo de los muertos al que descendió Ulises no estaba donde hemos encontrado en las excavaciones, en el Necromanteión, en el norte de Grecia, sino que estaba en lo que hoy es el promontorio donde se yergue el monasterio de la Rábida. Esa es una de las, digamos, sorpresas que yo me he llevado investigando, porque yo tampoco lo sabía, y es una de las novedades que aporta el viaje a las puertas del infierno. A ver, el impulso germinal para escribir el libro fue la sorpresa que me llevé al recordar, porque lo había leído hace muchos años, el libro Tartessos, dedicado por Schulten. Schulten era un arqueólogo y un historiador alemán que intentó repetir el milagro de su paisano Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya, y no lo consiguió. Tartessos al final quedó en la nebulosa de si estaba entre las provincias de Sevilla y de Huelva, donde está el Coto de Doñana, si estaba en Estepa, si pudo ser el mítico reino que se hundió y del que nació y surgió el mito de la Atlántida, aunque esa interpretación se la disputa también Santorini, Ceres, el volcán, etcétera, etcétera, pero la sorpresa que me produjo el pensar, o sea, que pudo Ulises llegar hasta aquí en su viaje hacia Occidente. En definitiva, sabemos que los viajeros de la antigüedad, sobre todo en esa época en Grecia, que todavía no habían llegado a la escritura, que es un invento fenicio, lo que hacían era, a través de la memoria de uno de los tripulantes de los barcos, retener todos aquellos detalles que les facilitaba la navegación, la posición de las estrellas, dónde se encontraba un golfo, dónde había un promontorio, dónde había rocas que había que evitar. Y entonces esa memoria es la que probablemente le permitió llegar hasta lo que llamaban ellos las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, donde empezaba el mar tenebroso, que era el Atlántico desconocido y del que nadie se atrevía porque se suponía que estaba poblado por criaturas terroríficas, ¿no?, mitológicas. Bueno, esa curiosidad es la que me llevó luego a ir buscando los puntos, y entonces también descubrí, aunque otros se me habían anticipado en ese registro, que el Escorial, el monasterio de San Lorenzo del Escorial, tan cerquita de Madrid, 30 kilómetros, pudo ser construido precisamente para taponar otra entrada al infierno. Bueno, luego en Nápoles, Cumas, que es donde oficiaba la Sibila, en el norte de Grecia, yo puedo decir que he descendido a los infiernos por las mismas escaleras que lo hizo Ulises, de la mano del ciego Tiresias, para encontrarse con quienes habían ya traspasado el umbral de la vida y estaban en el Hades, en el inframundo. Allí se encontró con los héroes de Troya que habían perecido. Él sabía que Aquiles había muerto porque presenció su muerte, pero en cambio desconocía que Agamenón había muerto. Agamenón fue asesinado por su propia mujer y su amante cuando regresó a Micenas, pero tampoco sabía, y fue su mayor sorpresa, que su madre había muerto. Y desde el mundo de los muertos, lo que le instó y le urgió a Ulises, su madre, es que regresara pronto a Ítaca, porque su mujer, Penélope, estaba en peligro, porque los pretendientes no solo se estaban cebando y comiendo su hacienda, sino que realmente lo que querían es matar también a su hijo Telémaco. Bueno, esas escaleras, esa cueva, esa gruta habilitada para una serie de ceremonias realmente extraordinarias, que luego la interpretación del arqueólogo griego que lo ha descubierto, que lo descubrió en 1958, había estado más de 30 siglos taponado. ¿Por qué no había sido, por qué se había preservado? Porque estaba debajo de un cementerio, y en el cementerio encima justamente la ermita. Bueno, pues ahí encontré algo que cuento en el libro, que para mi sorpresa permanece todavía pese al paso de los siglos: un olor a cadaverina extraordinario, fruto de los restos de 5 metros de sangre colmatada, que era la sangre de los sacrificios, de los corderos, de las cabras, de los animales que las libaciones previas y de los sacerdotes hacían el sacrificio en honor de los dioses. Y también ha encontrado el equipo de arqueólogos que lo descubrió, de Sotiris Dakaris, restos de hachís. Bueno, la combinación de ayuno, de 21 días que estaban más o menos preparados y preparando el encuentro con el más allá y el descenso al infierno, para consultar a sus antepasados, a los muertos, el ayuno, la abstinencia, probablemente el chute de hachís y el ambiente absolutamente tenebroso les llevaba a facilitar a los propios sacerdotes, que debían tener una oreja gigante,
los elementos de lo que les angustiaba, de suerte que un poco a la manera de los psiquiatras, luego ellos mismos elaboraban el patrón de la respuesta de los muertos y salían de allí reconfortados porque creían haber hablado con los muertos, y en otros oráculos hablaban con los dioses. Bueno, vamos a ver, la ventaja barra desventaja de tener ya una cierta edad es que uno ha pasado por los planes de bachillerato clásicos, ¿no? En mi época lo que primaba era el bachillerato francés. Ahora lo que está, digamos, implantado es la hegemonía, el imperio del inglés, lo cual no es obstáculo, porque los planes de estudio podrían ser transversales, manteniendo, por cierto, como lo hacen en algunos colegios de élite, por ejemplo en Inglaterra, el estudio de las humanidades clásicas, el griego y el latín. Es verdad, yo de chico, como estudiante de bachillerato, tuve por tarea, teníamos que traducir la Odisea o la Eneida, en latín o en griego, pero yo he vuelto a ellas de adulto. He vuelto a ellas, entre otras cosas, porque creo que todo libro de viajes e incluso toda creación literaria, de una manera inadvertida en unos casos y otra muy deliberada, vuelve a Homero. En Homero está todo. Están reflejadas todas las pasiones, es la mayor colección de adjetivos posibles a la hora de poder calificar una situación, y al propio tiempo hay tal variedad de personajes, muchos de ellos muy malos y otros realmente salutíferos. Bueno, cuando alguien crea que Juego de Tronos es una invención genial, que no deja de ser interesante, probablemente ignora que los guionistas de Juego de Tronos son frecuentadores de la Odisea y de la Ilíada y también de la Eneida. ¿Quién puede resistirse, por ejemplo, a imaginar, que alguna vez se ha llevado a la televisión, al cine, mejor dicho, en la época de los 50, con los peplus, pero con los medios de aquella época, la imagen de que, tal como cuenta Virgilio, cómo accedió a los infiernos Eneas? Eneas era un héroe que había, un perdedor, uno de los derrotados en la guerra de Troya, era de la élite dirigente, era de la familia real de Príamo, de Héctor, era un primo de Héctor. Entonces Eneas sobrevivió a Troya. Y cuando llega a la zona de Cumas, que está a unos 30 y tantos kilómetros de Nápoles, frente a la isla de Ischia, que es un escenario maravilloso, Ischia fue la primera colonia fundada por los griegos, cuando Italia, en todo caso, tenía poblaciones en el norte, en el mundo de los etruscos, y en el sur era gente muy salvaje. Llega y a través de la Sibila le dice que para acceder al reino del Hades, al infierno, y poder regresar, tiene que localizar la rama dorada. Si conseguía llevar en la mano la rama dorada, podría volver del infierno, si no, quedaría para siempre en el interior de las tinieblas. La rama dorada ha dado pie a libros fantásticos e interpretaciones ebemeristas intentando buscar la racionalidad de este tipo de símbolos, y no se han puesto de acuerdo los expertos, pero parece que se refería al muérdago. El muérdago es una planta que resiste el invierno y que sobre todo brota en las cercanías del roble, y por una razón misteriosa que se me escapa, el rayo tiene predilección por el roble. Entonces es lo más parecido, visto a distancia, de un ramillete de hojas de oro, y es todo eso que vemos en los adornos de Navidad, que a veces son dorados y tal, es exactamente un trasunto de la rama dorada. Bueno, pues llevado de la mano de la Sibila, entra en contacto con el mundo del más allá y le revelan lo que iba a ser su glorioso destino, que no era otro que decirle que iba a ser el origen de Roma, la Roma que acabó siendo el imperio más grande de la antigüedad. Bueno, una escena absolutamente mitológica. Antes, por el camino, dos palomas le señalan el punto exacto. Ahora lo que hay es unas bandadas gigantescas de palomas de cuyas deyecciones hay que defenderse cuando uno se acerca, porque realmente es un coto libérrimo a la actuación de estos pájaros, que yo siempre me he preguntado por qué es el símbolo de la paz. Sé que tiene que ver con la historia de Noé y demás, pero que son unos animales cuyas deyecciones son absolutamente corrosivas, destruyen hasta, bueno, en algún sentido favorecen un poco la justicia poética, porque destruyen hasta el bronce. ¿Y cuántos dictadores hay en el mundo? ¿Cuántas estatuas han sido levantadas en su honor y solo las palomas se han atrevido a devolverles su humana estatura, en fin, aliviándose encima de su cabeza, ¿no? Espanto. Me produce espanto lo que ha ocurrido en Palmira con la ejecución. Han degollado al cuidador de Palmira, un arqueólogo que había sido requerido por el régimen de Damasco para que abandonara Palmira cuando el ejército sirio retrocedía ante el avance de estos fanáticos del ejército terrorista del
del Estado Islámico. Pero él dijo, mi deber está aquí, yo he dedicado toda mi vida, un octogenario, y lo primero que hacen, porque esta gente sabe que el terror es la máxima de Mao Zedong o de Mao Zedong, como decíamos cuando éramos más jóvenes, matar a uno para aterrorizar a 1000. Y ellos además, digamos, se han especializado en un tipo de horror a cámara, para retransmitirlo y para que tenga el efecto mediático de todo lo que conmueve a la conciencia. Bueno, pues el efecto que me produce es que no podemos esperar mucho más, que Occidente se ha conmovido con la foto en la playa de Bodrum de Aylan Kurdi, de la criaturita esta cuyo cuerpecillo de 3 años, vestido como van nuestros hijos, demás, nos ha conmovido a todos, y al propio tiempo hemos tenido que recordar que a él le han precedido no menos de 50, 60.000 personas, si no más, ahogadas en el Mediterráneo, han acabado en el vientre de los peces, y muchos de ellos eran niños. Pero en fin, vivimos en una sociedad catódica donde lo que no sale en la televisión no existe, y es lo que ha puesto en marcha mecanismos de solidaridad. Pero el problema está en la raíz. Hay que conseguir, Occidente, Estados Unidos provocó con la invasión de Irak parte de la patada en el avispero del que vienen todas estas avispas. El haber licenciado a todos los soldados del ejército de Saddam Hussein, todos los mandos, los intermedios, los generales, los coroneles. Bueno, es que la mayor parte de los mandos militares de esta organización del Estado Islámico, que practica el terrorismo como método para llegar a fines políticos, pertenecían al ejército de Saddam Hussein. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre disolver? Lo normal que se ha hecho en otras guerras se hizo en Alemania. La Alemania de los nazis es descabezar el ejército, licenciar, pero mantener a la gente sus pensiones, sus historias, su vida, porque si no, gente preparada para utilizar armas, incapaz de hacer frente a un ejército tan moderno y tan poderoso como el de Estados Unidos, pero muy capacitada para armar un coche bomba o para manejar un Kalashnikov o incluso un carro de combate, se les dejó sin trabajo y al albur de una ocupación que, en cuanto desaparecieron los norteamericanos, lo que han hecho ha sido ponerse al servicio de esta causa que nos devuelve a la Edad Media y a las guerras de religión. Y luego un último apunte, si me permites, al hilo no ya del libro, sino de la experiencia como periodista. ¿Por qué no nos preguntamos por qué Arabia Saudí, los riquísimos países de los Emiratos, que gastan toneladas de petrodólares en campeonatos de fútbol, en sponsorizaciones de equipos de fútbol, ¿por qué no han acogido un solo refugiado de los que huyen de Siria? Deberíamos preguntárnoslo, ¿no? Guerra de religión, y curiosamente permanecemos siendo socios y abriendo nuevos mercados con los mismos que dan la espalda a sus hermanos de lengua y a sus hermanos de religión.